¿Cómo se elabora un cuestionario? Pasar un cuestionario no es en sí mismo una investigación, porque muchas veces sucede esa mala interpretación de la información. Y los estudiantes creen que hacer un cuestionario es hacer una investigación, como si fuera, no sé, una tarea, porque hay una pregunta, entonces se resuelve la pregunta y esa es la investigación. Y no. El cuestionario solamente es un instrumento, una herramienta para recolectar datos con la finalidad de utilizarlos en una investigación. Primero, debemos tener claro qué tipo de investigación queremos realizar para entonces poder determinar si nos puede resultar útil aplicar un cuestionario. ¿Cuál es la utilidad del cuestionario entonces? Nos puede ayudar a obtener la información necesaria si nuestra investigación tiene como objetivo conocer la magnitud de un fenómeno social, su relación con otro fenómeno o cómo o por qué ocurre, especialmente en el caso de que sea necesario conocer la opinión de una gran cantidad de personas. Estos son algunos ejemplos que pueden ilustrar el asunto del uso del cuestionario, ¿sí? Por ejemplo, estas preguntas. ¿Cuánta gente piensa que Internet es útil para aprender? En este caso, interesa conocer una magnitud. 2. ¿Quién cree que Internet es más útil para aprender, los hombres o las mujeres? Aquí interesa conocer la relación entre pensar que Internet es útil para aprender y ser hombre o ser mujer. Y eso si no le agregamos otro identificador sexual. Con estos tiempos modernos, uno nunca sabe. 3. ¿Cómo utiliza la gente Internet para comunicarse? ¿A través del correo electrónico, los chats o los foros? El interés en este caso es saber cómo se produce un fenómeno, ¿sí? ¿Qué lo genera? 4. ¿Qué razones tiene la gente para no usar Internet? En este caso interesa saber por qué se produce otro fenómeno, o sea, las causales. Pero en fin, son preguntas que las propongo como ejemplo respecto al uso del cuestionario. Se recomienda averiguar si existen otros estudios sobre el mismo tema que se desea investigar, no solo para ampliar los conocimientos sobre el mismo, sino para saber qué instrumentos se han usado para recolectar la información y cómo se han utilizado. De ahí pues que sea útil recurrir a otros instrumentos ya elaborados de unas situaciones similares a las que uno se va a exponer. Ahora bien, a lo largo de esta intervención voy a hablar de estas 4 fases o etapas para elaborar un cuestionario, independientemente que sea para una entrevista o que sea para una encuesta o para una investigación activa, participativa, donde el cuestionario lo resolvería el mismo, digámosle, creador, porque partiría de su observación diaria, en ese caso, si fuera una observación activa, ¿vale? Entonces tenemos 4 fases para elaborar un cuestionario, ¿sí? La primera, que es describir la información que se necesita. La segunda, redactar las preguntas y escoger el tipo de preguntas. La tercera, redactar un texto introductorio y las instrucciones. Y la cuarta, diseñar el aspecto formal del cuestionario. Vámonos entonces con la primera, ¿sí? Describir la información que se necesita. Es conveniente determinar con claridad qué tipo de información necesitamos y de qué personas queremos su opinión. Esto debe permitir tomar decisiones sobre qué preguntas son necesarias y cuáles no, y sobre el estilo de redacción de las preguntas,
Por ejemplo, no se puede utilizar el mismo lenguaje en un cuestionario dirigido a niños que en uno dirigido a jóvenes, adultos o gente mayor. Hay que adaptarnos al público o a la población a la cual queremos hacerle estas preguntas. Se recomienda que una vez especificado el tema y la población de la que se quiere obtener información, se defina una finalidad, es decir, para qué se necesita esa información y unas áreas de contenido más específicas, si fuera el caso, además que es recomendable, por supuesto. Cuando hablamos de una descripción de la información, aquí es útil hacer una lluvia de preguntas cuando uno está intentando, como hablamos de un esbozo, de una aproximación al cuestionario definitivo. Es recomendable hacer una lluvia de preguntas para que nosotros mismos, al revisar esas preguntas que nos hemos planteado, podamos seleccionar cuáles se están repitiendo, porque tal vez estemos preguntando lo mismo pero con diferentes palabras o en diferentes expresiones, que seamos redundantes o que hagamos preguntas muy obvias o absurdas, porque puede pasar el caso, pero solamente cuando uno revisa esa lluvia de preguntas es cuando uno puede descartar cuál es útil y cuáles no es útil, ¿sí? O cuáles se están repitiendo, o cuáles valdría la pena perfilar mejor para que la gente las entienda, porque la información que está recolectando es muy interesante o es relevante respecto a la investigación. Vámonos con la segunda fase: redactar las preguntas y escoger el tipo de preguntas. Aquí hay 3 elementos a tener en cuenta, ¿sí? En esta segunda fase: incluir preguntas de tipo sociodemográfico, determinar el tipo de preguntas y pues redactar las preguntas. Cuando hablamos de incluir preguntas de tipo sociodemográfico, este tipo de preguntas permiten describir globalmente al grupo de personas que ha contestado el cuestionario y posteriormente hacer análisis diferenciados de las respuestas. Este tipo de preguntas incluyen el sexo, la edad, el estado civil, la ocupación, la profesión, nivel de ingresos, nivel educativo, religión, ideología, puesto que ocupa dentro de una organización o la afiliación a un grupo o un partido o una institución, en fin. En algunas ocasiones es mejor incluir este tipo de preguntas al final del cuestionario, sobre todo cuando los encuestados puedan sentir que se comprometen al responderlo. Ahí es también hay un ejercicio interesante de parte de quien hace las preguntas, y es tener el tacto para hacer las preguntas, ¿sí? Para plantearlas a las personas a las cuales se le está dirigiendo. Este segundo elemento, que es determinar el tipo de preguntas: existen preguntas abiertas y preguntas cerradas. El uso de cada una de ellas depende del tipo de investigación que se esté llevando a cabo, ya que cada cuestionario obedece a diferentes necesidades y problemas de investigación, lo que da lugar a que en cada caso el tipo de preguntas pues sea diferente. Con respecto a las preguntas abiertas, no delimitan de antemano las alternativas de respuesta, dejan un espacio libre para que el encuestado escriba la respuesta. Esto permite respuestas más amplias y redactadas con las propias palabras del encuestado, pero el número de categorías de respuesta puede ser muy elevado. O sea, en teoría, casi podríamos decir que es infinito. Este tipo de preguntas suele ser más fáciles de construir, pero su análisis requiere mucho más tiempo, ¿sí? Dedica más tiempo para poderlas procesar. Además, responder a este tipo de preguntas requiere de mayor tiempo y esfuerzo por parte del encuestado. De ahí que cuando se planteen hay que pensarlo 3, 4 y hasta 5 veces para que se puedan categorizar adecuadamente y para que también, dependiendo de la población, pues se pueda abordar o se pueda manejar el volumen de la información que se llega a recolectar.
Con respecto a las preguntas cerradas, contienen categorías o alternativas de respuesta previamente delimitadas, es decir, se presentan a los participantes las posibilidades de respuesta y ellos deben circunscribirse a ellas. Pueden ser dicotómicas, o sea, dos alternativas de respuesta, o incluir varias alternativas de respuesta. Su elaboración requiere cierto tiempo, ya que hay que pensar cada pregunta y las posibles respuestas, pero posteriormente su análisis es relativamente rápido, cosa que no ocurrían con las anteriores, o sea, con las abiertas, con las preguntas abiertas, no que digo con las abiertas, serán las viejas que, no sé, se abranse el parche, no, preguntas abiertas, o con los tipos que se abren, no, estoy hablando de las preguntas. Este tipo de preguntas requieren un esfuerzo menor por parte de los encuestados, ya que estos no tienen que escribir o verbalizar pensamientos, sino simplemente seleccionar la alternativa que describa mejor su respuesta. Además, responder a un cuestionario con preguntas cerradas toma menos tiempo que contestar a uno con preguntas abiertas. La principal desventaja de este tipo de preguntas es que limita las respuestas de los encuestados y en ocasiones ocurre que ninguna de las categorías describe con exactitud lo que las personas tienen en mente. Y suele pasar muy frecuentemente aunque no se perciba el asunto. Los cuestionarios con preguntas abiertas suelen utilizarse cuando el investigador no tiene un conocimiento detallado del tema que está investigando y por lo tanto es difícil determinar inmediatamente las posibles respuestas que podrían dar los encuestados. Este tipo de preguntas también se suelen utilizar cuando el investigador no quiere influir en las posibles respuestas o cuando se desea profundizar en una opinión o los motivos de un comportamiento. Los cuestionarios con muchas preguntas abiertas se aplican a un número reducido de personas, escuchen bien, reducido de personas, para que su análisis no requiera demasiado tiempo, ya que la principal desventaja de este tipo de preguntas es que son difíciles de codificar, pues por la cantidad de categorías que pueden presentar en una respuesta. Y además que hay que clasificarlas y hay que analizarlas. La riqueza de los datos obtenidos obliga a un análisis detallado y minucioso para poder captar los matices de las respuestas. Algunas veces los cuestionarios incluyen solamente preguntas cerradas, otras veces solo preguntas abiertas y en ciertos casos ambos tipos de preguntas. Sin embargo, en los casos en que se utilizan ambos tipos de preguntas, suele prevalecer uno de los dos tipos. Por ejemplo, un cuestionario que sea principalmente abierto, pero que contenga alguna pregunta cerrada o viceversa. Con respecto a la redacción de las preguntas, es recomendable tomar en cuenta las siguientes sugerencias para que no nos perdamos y que pueden ser muy puntuales a la hora de escribir las preguntas. Las preguntas deben ser claras, sencillas, comprensibles y concretas. Se deben evitar las preguntas ambiguas, imprecisas, confusas o que supongan un conocimiento especializado por parte del participante. Siguiente elemento a tener en cuenta. No formular preguntas que presuponen una respuesta específica o que inducen al participante a responder de determinada manera, sino las que permiten todo tipo de respuesta. Siguiente. Colocar al inicio del cuestionario preguntas neutrales o fáciles de contestar para que el encuestado vaya adentrándose en la situación, así como que lo vayan uno de la mano. No se recomienda comenzar con preguntas difíciles o muy directas. Insisto, aquí vale mucho el tacto que se tenga a la hora de plantear las preguntas. Otro aspecto, al elaborar un cuestionario es indispensable determinar cuáles son las preguntas ideales para iniciarlo.
Estas deben lograr que el encuestado se concentre en el cuestionario. O sea, queremos que se enganche para que termine de diligenciar las preguntas que hemos preparado para cierta persona o cierta población. Siguiente. Las preguntas no deben apoyarse en instituciones ni ideas respaldadas socialmente ni en evidencia comprobada. Es también una manera de inducir la respuesta. Otro aspecto, no redactar preguntas en términos negativos, ¿sí? Da problemas en el momento de interpretar pues su respuesta, o con doble negación, como usted nunca ha hecho, nunca ha elaborado, no cree que, o sea, ojo con ese uso de las negaciones. Otro aspecto, cuidar el lenguaje, evitar la jerga especializada, los tecnicismos, los anglicanismos o las palabras extranjeras, si fuera el caso. Las preguntas deben redactarse pensando en las personas de la muestra con la menor capacidad de comprensión, es decir, que todo el mundo las pueda entender, ¿sí? Independientemente de que sea profesional o no, la intención es que la mayoría de la población las entienda. Siguiente aspecto. Evite las preguntas indiscretas y ofensivas. Las preguntas no deben incomodar al encuestado. Es como si le preguntaran, no sé, a una viejita de 80 años su actividad sexual. O sea, hay que tener cuidado con eso, mesura. Yo diría que mucho tacto a la hora de preguntar, ¿no? Pero ha pasado, créanme. Otro aspecto, colocar las preguntas que son más delicadas de una manera y en un lugar que no afecten el porcentaje global de respuestas. Por ejemplo, al final del cuestionario. Otro aspecto, las preguntas deben referirse a un solo aspecto o relación lógica. No deben ser dobles. O sea, dos preguntas en una. Ojo con eso también. O sea, cada pregunta, una respuesta que uno espera. Recuerde que las preguntas sobre acontecimientos o sentimientos del pasado lejano no siempre se responden con exactitud, así que lo más posible es que sean imprecisas. Es decir, hay que evitar ese tipo de preguntas. Son más útiles 2 o 3 preguntas simples que una muy complicada, ¿sí? O una muy compleja o muy enredada. Entonces, ojo con eso también. Presten especial atención a esos elementos un poco formales. Recuerde que las preguntas hipotéticas que trascienden la experiencia del entrevistado suscitan respuestas menos precisas. Y el último, o la última recomendación, el lenguaje utilizado en las preguntas debe estar adaptado a las características de quien responde. Hay que tomar en cuenta su nivel educativo, socioeconómico, palabras que maneja, en fin, y otros elementos que se puedan tener en cuenta al respecto. Vámonos con la tercera fase, que es redactar un texto introductorio y las instrucciones. Con el fin de motivar a los encuestados, los cuestionarios deben iniciarse con un breve texto, que explique el objetivo o propósito del estudio, que haga alusión a lo inestimable de su colaboración y que les agradezca por haberse tomado el tiempo de responder el cuestionario y que además aluda a la relevancia del tema de la investigación. O sea, hay que decirle al que está haciendo o al que está respondiendo las preguntas, hay que manifestarle el valor de su participación, pero hay que hacérselo saber, o sea, hay que decirlo, no suponerlo, hay que decírselo. Además, en este texto introductorio se debe garantizar el anonimato y la confidencialidad de las respuestas, porque pues mucha gente es delicada con el asunto. Incluso se recomienda que al inicio del cuestionario se haga explícito, digámosle, el visto bueno de la persona que quiere responder el cuestionario, ¿sí? Que él acepta, que es consciente de lo que va a responder. En fin, manifestarle su consentimiento con respecto a la elaboración del cuestionario, ya que
los datos que él va a suministrar pues van a trascender, ¿sí? No se van a quedar en el papel. Y tal vez esas respuestas puedan llegar a modificar o a tomar decisiones relevantes, y a futuro sería bueno pues tener en cuenta a esta persona, pero claro, garantizando el anonimato y la confidencialidad, si fuera el caso. ¿Mm? El anonimato significa que es imposible identificar quién ha contestado el cuestionario, y la confidencialidad, que la persona o grupo que hace la investigación puede saber quién ha contestado cada cuestionario, pero se garantiza que esa información no se divulgará públicamente por ningún medio. El garantizar que las respuestas son estrictamente confidenciales es imprescindible cuando las preguntas tocan temas delicados, cosa que suele suceder con muchos cuestionarios. Ahora que estamos en época de conflicto o de posconflicto con más conflicto, ejemplo, las masacres, los desfalcos a empresas, escándalos de robos de dinero público, en fin. Entonces hay que ser muy cuidadoso con ese tipo de preguntas y a quién se le pregunta. No voy a hacer que sea la última vez que uno pregunte, ¿no? Uno nunca sabe en este país, en esta chichombia. Entonces, ojo con eso. Igualmente, se recomienda que el cuestionario tenga instrucciones claras y explícitas sobre cómo debe llenarse y devolverse. Las instrucciones son tan importantes como las preguntas, y es necesario que sean claras para los encuestados a quienes van dirigidas. Además que es, digámosle que necesario aclarar al principio del cuestionario cómo se deben contestar las preguntas, escribiendo en el espacio en blanco reservado después de cada pregunta, marcando con una X o rellenando el circulito o subrayando la opción, bueno, lo que usted determine. Cuarta y última fase, diseñar el aspecto formal del cuestionario. Y tiene, digámosle, estos matices, ¿no? En cuanto a la presentación, la longitud, el orden, el formato de las preguntas, el formato de las respuestas y el tipo de aplicación. Con respecto a lo primero, en cuanto a la presentación, pues hay que decir que las preguntas y el cuestionario deben presentarse en un formato atractivo, profesional y fácil de entender. Yo me he encontrado con unos cuestionarios que parecen hojas cuadriculadas como de viejitas arrugadas, envueltas y metidas entre el medio del brasier, así como cuando guardan la ropa, el dinero para que no lo roben por ahí. Me he encontrado unas bellezas de cuestionarios que a uno lo cuestionan realmente. Pero entonces, ojo, hay que ser pulcro con la entrega de ese documento que me va a facilitar la recolección de información. Todas las preguntas y páginas deben estar numeradas claramente. Es muy importante que una misma pregunta no quede dividida entre dos páginas. O sea, el salto de página, hay que tener en cuenta eso, para que no se partan las preguntas entre página y pasar de otra página y la siguiente. Los cuestionarios deben presentarse mecanografiados o impresos. Ahora que somos de la era de los post electrónicos, de los millennials, entonces los millennials deben digitar muy bien, y ojo con la ortografía y la chosografía, ¿vale? Para que pues cuando se imprima o se mecanografie el texto, pues sea claro y sea atractiva la manera como se va a mostrar la información. Además, tenga en cuenta el tipo de letra que se utiliza, porque generalmente son formatos que se multicopian 100, 200 veces, y a veces ese tipo de letra que nos gusta mucho, que tiene mucho adornito, con el paso de las copias se vuelve borroso, confuso, y eso pues lleva a que no sea legible a la lectura de las preguntas. Así que es mejor buscar un tipo o un patrón de letra estándar, ¿no? Simple. Arial es la maravilla, ¿sí? Y otros que se le parecen, pero Arial es el ideal porque es el más simple, es bien circular y rectilíneo. Al final del cuestionario se debe agradecer a los entrevistados e invitarlos a colaborar en el futuro con más comentarios y preguntas. Ya lo hemos mencionado. En cuanto a la longitud, el cuestionario debe ser
y debe parecer corto. Ojo, debe ser y debe parecer corto. Para ello, debe procurarse no exceder en el número de preguntas ni ser redundante en los temas. Es útil presentar las preguntas agrupadas por temas y numeradas dentro de cada uno de ellos. El cuestionario parecerá más corto que si las numera todas correlativamente. En referencia al número de páginas que debe ocupar un cuestionario, se debe mantener un equilibrio entre estos dos criterios. Dejar suficiente espacio para que sea fácil e incluso atractivo de leer y contestar, y ocupar el mínimo de páginas posible para que resulte más económico reproducir el cuestionario. En cuanto al orden de las preguntas deben estar ordenadas, ojo a esto y oído, de las fáciles a las difíciles y de lo general a lo específico. Esto ayuda a que el cuestionario sea y parezca fácil. En cuanto al formato de las preguntas, dos elementos. Se deben incluir transiciones de un tema al siguiente. Y dos, se deben dar ejemplos si es necesario para las personas. Si es necesario. Solamente, si no, pues evitemos el uso de ejemplos porque eso extendería cada una de las preguntas. Imagínense, si hay 50 y a cada una hay que hacerle un ejemplo, termina siendo una cartilla de eso. ¿Quién responde esa vaina? Nadie. En cuanto al formato de las respuestas, es mejor que las respuestas se señalen siempre de la misma forma a lo largo de todo el cuestionario, con una cruz, trazando un círculo en torno a las respuestas que se han ofrecido, o rellenando un circulito en negrita, como aparece en el ICFES, cuando tiene que uno responder las respuestas, ¿no? Valga la redundancia. Y por último, en cuanto al tipo de aplicación, si envía los cuestionarios por correo, adjunte una carta con sus datos personales, los objetivos de la encuesta y la dirección o el número telefónico de contacto. Si los cuestionarios se completan por teléfono o en una entrevista personal, preséntese primero, ¿sí? Dé la dirección o el número de teléfono de contacto suyo. No sea que lo confundan con un asesino en serio, alguna cosa, o con un ladrón que está robándole datos para robarse el banco, ¿no? O la cuenta bancaria. Entonces identifíquese. En caso de que se lo pidan, pues esté disponible y prepárese para responder a cuanto le pregunten sobre el cuestionario, si lo va a hacer directamente. Entonces, ojo con esos aspectos. Ahora vámonos con algunos ejemplos para que tengamos, por ejemplo, o por lo menos una aproximación a lo que se ha presentado anteriormente referente a las preguntas y al cuestionario. Aquí tenemos entonces un ejemplo de preguntas abiertas. Por ejemplo, tomemos la tercera. ¿Qué opina del programa de televisión Los Cazadores? Ahí, si me la plantearan a mí, yo podría responder desde la parte económica, política, social, religioso, cultural, gastronómico. O sea, la respuesta puede ser muy extensa. Por eso se deben tener cuidado con las preguntas abiertas, ¿sí? Porque a la hora de tabular, a la hora de clasificar y organizar la información, una pregunta abierta puede ser inmanejable. Hay que tener mucho cuidado con las preguntas abiertas. No es que sean imposibles, pero depende, pues ya lo mencionamos, de la población a la que uno se dirige y del tiempo que se dispone para procesar la información. Vámonos con el siguiente ejemplo. Preguntas cerradas, dicotómicas y excluyentes. Entonces aquí tenemos sexo, pues muy poquito o mucho, ¿no? No, aquí es hombre o mujer. ¿Estudia? Sí, no estudio. ¿Ha tomado alguna vez anfetaminas? Sí, no. Bueno, ahí están las preguntas dicotómicas o excluyentes. Es decir, solamente se restringen en dos posibles respuestas. Aquí empezamos con las preguntas cerradas. Aquí hay otro ejemplo de preguntas
cerradas, ¿sí? Imagínense tabular la primera. ¿Cuánta televisión ves los domingos? Pues ya sabríamos de antemano que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mínimo en la gráfica que lleguemos a construir con base en las respuestas tendríamos 6 barritas que indicarían pues la cantidad de los no veo televisión o la cantidad de menos de 1 hora o en fin, la que fuera. Siguiente ejemplo. Pregunta cerrada no excluyente, ¿sí? Tenemos la primera. ¿Qué estudios consideras que son más provechosos para ejercer una nueva profesión? Y aquí no le dan pues, la opción de escoger más de una. Pero eso es porque conoce uno muy bien la población. De lo contrario no se podría hacer, digámosle, con esa libre opción, con más de una posible selección. Así que también se tener en cuenta eso. Preguntas cerradas ordinales. Acuérdense que la palabra ordinal quiere decir ordenada, ¿sí? Y aquí pues se están proponiendo un orden de esas posibles respuestas. Entonces indique el grado de interés que te producen las nuevas profesiones. Nada, un poco, bastante, mucho, demasiado, quién sabe, no sé. O sea, la que uno quisiera colocar ahí y a cada uno pues le va a dar un orden de acuerdo a lo que las personas respondan y ese total se clasificará y ya uno podría empezar a imaginar cómo sería el gráfico, ¿sí? Que demuestre esta información procesada. Preguntas donde debe asignarse un puntaje. Entonces, dice, indique de 1 a 10 el interés que tiene para usted recibir información en cada uno de los siguientes temas. Seguramente que para el que estuviera haciendo esta pregunta, pues lo ayudaría a tomar una mejor decisión para un público que, por ejemplo, pensara la que más obtuvo puntajes de todas fueron, ejemplo, habilidades de comunicación ejecutiva, porque obtuvo en la sumatoria 500 puntos, entonces ayudaría a tomar una muy buena decisión, ¿sí? En tanto que la gente pues fue la que más valoró, si fuera el caso, ¿vale? Como siempre, les agradezco su paciencia, su atención, su tiempo, por supuesto, que hayan tomado nota y que si quieren seguir ahondando en el tema, pues el libro de cabecera sigue siendo el de Sampieri, Metodología de Investigación, donde enuncia algunos otros instrumentos, incluyendo este, que es una tarea de, digámosle, que pareciera simple, pero requiere cuidado, ¿sí? No es imposible, pero requiere cuidado para poderla armar muy bien, para que no sirva o no resulte un trabajo simplón, redundante o por salir del paso. Si uno hace un buen instrumento de preguntas, créanme que lo que uno puede recuperar en la información con las personas a las que se le aplica es muy útil para la investigación. Gracias.